por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance de tu amor, furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Me rendiré en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Buenas tardes o buenas noches a cada uno de ustedes. Siempre hago este saludo porque son distintos los horarios en los cuales la gente que comparte se encuentra, tanto aquí en Argentina por un lado y fuera de Argentina en el otro aspecto.
quería en esta tarde, noche ya, poder recordarles que el próximo domingo tenemos tiempo de Santa Cena, así que 19 horas es el horario, y prepárense entonces en sus hogares para participar, como lo venimos haciendo ya hace 2 meses a esta parte. Y hay algo que se está terminando de organizar, y es con respecto al Instituto Bíblico por extensión. Dios mediante, dentro de poco podremos seguir avanzando con todo lo que es el desarrollo del Instituto Bíblico, junto a todos los hermanos que se han inscrito desde el inicio mismo, y que incluso algunos más se han agregado para poder llevarlo a cabo de esta manera, ya que por lo menos por un tiempo, aparentemente, otra vez con los nuevos anuncios del gobierno, no va a haber posibilidades de reunirse en lugares cerrados y un grupo importante de personas. Así que, Dios mediante, comenzaríamos ahora dentro de este mes de junio para empezar a desarrollar la materia que corresponde a este tiempo. Así que aquellos que se han anotado como nuevos, bienvenidos sean. Y a los que quizás no tenían conocimiento, íbamos a reanudar el Instituto Bíblico de este modo, bueno, quiero que lo sepan, y entonces si tienen interés en participar, lo hagan saber. Vamos a mirar la palabra de Dios en esta oportunidad, considerando algunos aspectos que hacen a nuestra vida en estos tiempos como los hemos dado en llamar, tiempos muy particulares, muy especiales. Y mientras pienso, a veces mientras ando así, llevando a cabo algunas tareas, pasaba por mi mente en estos días el recuerdo de años atrás, y cuando digo años atrás estoy hablando de 20, 30 años atrás, en donde cuando hablábamos de algunos aspectos de la Biblia y anunciábamos de que esto era lo que iba a venir hacia adelante en los años denominados en los tiempos finales, entonces había escépticos que a veces nos miraban con una media sonrisa, y otros definitivamente se burlaban de que uno estuviera hablando temas tan desconocidos para ese entonces, como que iban a acontecer más adelante, y lo hacían desde un lado del descreimiento, ellos tomando esta actitud de burla o de incredulidad, por supuesto. Pero bueno, la Iglesia siempre lo habló, siempre lo advirtió, la Iglesia siempre lo predicó, porque la Iglesia tiene que ser fiel a lo que Dios le mandó a hacer, y más allá de que la gente lo tome como quiera tomar lo que la Biblia dice, la Iglesia tiene la responsabilidad de darlo a Dios. Y si lo que en estos tiempos se está viviendo, uno lo hablaba en aquellos días, desde ya era motivo de absoluta desconsideración de parte de los oyentes, porque la vida pasaba por otro lado. Los formatos en los que se movían los grupos poblacionales tenían otras características, y no había manera de poder ensamblar aquellos días con estos. Estaban tan lejanos en todas las cosas que era difícil imaginar un tiempo como el que hoy estamos transitando, y no solamente con los avances y con todo lo que fue evolucionando, lo que se hacía y lo que se conocía en aquellos días, sino también
junto a esto, con todas las problemáticas que vino acarreando toda esta evolución, y que llegado a nuestros días, precisamente se encuentra en una palabra que constantemente también mencionamos, pareciera que se encuentra en un pico, y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de la vida del ser humano en general, en donde lo que uno escucha en muchos momentos es ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué más todavía tenemos que vivir? ¿Qué otra cosa todavía va a suceder? Hablando no solamente de los temas climatológicos, sino también de las conductas del ser humano y de los peligros que, al margen de todos los avances, pareciera que hubieran tomado una dimensión siempre mayor que los avances. Porque el ser humano avanza en el desarrollo de un montón de soluciones y de golpe parece que surgirían de la nada una cantidad de problemáticas que superan a las herramientas que se han desarrollado para dar respuesta a los posibles inconvenientes. Y es una lucha constante. Y es como que todo el tiempo se están midiendo esas fuerzas. A ver qué respuesta damos, a ver qué problema surge, a ver qué solución tenemos, a ver qué dificultad otra vez asoma. Todo el tiempo hay una carrera. Y da la impresión de que el ser humano, más allá de ser el ser inteligente dentro de toda la creación, sin embargo da la impresión de que más allá de esto está perdiendo la carrera, porque su situación no es mejor. Si bien uno podría enumerar una cantidad de cosas que han mejorado, pero cuando uno mira la vida en sí misma, cómo está siendo vivida en estos días, en estos tiempos, se encuentra con que la calidad de vida, hablando de la vida en términos de esencia misma de lo que es, no parece que fuera la mejor calidad de vida la que hoy nos toca desarrollar o por lo menos vivir. Y entonces creo que da para mucho hablar todas estas situaciones, si uno tuviera que ponerse a meditar sobre cada una de ellas. Da para mucho, pero hay una sola realidad. La realidad es que estamos en apuros. Estamos en apuros. El mundo está en apuros. Y el problema mayor es que no sabe cómo solucionarlo. Porque si uno está en apuros es una cosa, pero ya no saber cómo solucionarlos ya es otra. Entonces allí es donde surge la urgencia de estos días. Y desde que yo tengo uso de razón, siempre se habló de un fin. Siempre se habló de un tiempo final. Yo estaba haciendo memoria de esto. Y yo crecí con este conocimiento que fue o que se fue desarrollando de boca en boca. Se ve que los padres de mis padres se los pasaron a ellos me lo pasaron a mí. Pero siempre hubo esa percepción y esa palabra relacionada a que en algún momento tenía que existir un fin, un tiempo final. Que en algún momento tenía que cumplirse el horario en donde la cortina iba a bajar. Y entonces iba a determinar ya allí el cierre de una etapa. Esto siempre hice memoria y siempre estuvo dando vueltas en el pensamiento, en la conversación, en la percepción del ser humano. Y yo decía,
hemos pasado momentos difíciles. Claro, yo desde que también recuerdo, hemos pasado muchos momentos difíciles como país y en el mundo en términos generales. Se han vivido guerras muy duras, se han vivido tiempos de amenaza constante como aquel tiempo de la Guerra Fría, donde comenzaron a proliferar las armas atómicas y entonces ante las amenazas mutuas del desenlace de una guerra atómica, la idea era que no se sabía si iba a quedar algo después de una guerra atómica. Entonces hubo momentos difíciles. Hubo momentos de estar a la expectativa. Hubo tiempos climáticos muy duros que tomaron por sorpresa en muchos casos a muchos lugares en el mundo. Hubo enfermedades que se desataron en el continente africano, en el continente asiático, en nuestro continente, en el europeo. Pero siempre fueron desarrollándose como en espacios estancos, o sea, de forma aislada. Sucedía en un lado o sucedía en el otro, generaba problemas en un espacio, pero el otro estaba exento de eso. Y fueron muy pocas las cosas que se amplificaron de tal modo que llegaron a afectar a todo el mundo. Fueron muy pocas. Ahora, estas cosas existieron, uno no puede negar, porque así fue. Pero casi siempre, como decía, fueron en regiones, no necesariamente en todo el globo terráqueo. Y la historia de todos nuestros tiempos y los intereses que hacían a cada una de las naciones, a grupos capitalistas sumamente importantes, nos fueron de a poco acercando en ese modo de ir llevando la vida mundial. Fueron acercando a las partes hasta llegar a producir lo que en un momento se le dio en llamar la aldea global. O sea, una gran aldea, que es el mundo, solo que acercado de un modo tal que no podemos decir que convivimos, pero que sin embargo muchas realidades se muestran ante nosotros, como el tiempo que hoy nos toca, de que evidentemente es una convivencia la que hoy tenemos entre los distintos países y entre las distintas regiones que conforman al mundo del cual somos parte, y que al fin y al cabo pareciera que estamos todos bajo un mismo techo, y aunque hablamos idiomas distintos, tenemos que solucionar los mismos problemas, y esos problemas atañen a todos. Y entonces, todos están bien o todos están mal. Y cuando uno no tiene una solución dentro de ese grupo, hay otros que la tienen. Hasta aquí fue de ese modo como se vino manejando esta aldea global, pero llegó ahora un tiempo en donde es evidente que ninguno de los componentes de esta gran aldea, para esto nuevo que nos está sucediendo, no tiene respuesta, no tiene solución. Estamos todos en problemas, sin ninguno que pueda aportar una solución definitiva. Son realmente los primeros tiempos, o los tiempos urgentes, como la Biblia nos menciona, con otras palabras, los que realmente nosotros estamos viviendo. Son momentos únicos en la historia de la humanidad, y yo pensaba en hechos que
que se fueron sucediendo también a partir del conocimiento que uno tiene por lo estudiado en la escuela, o lo que uno logra en forma autodidacta a conocer. Recordaba de la desaparición de los dinosaurios. Siempre solemos decir que los animales tienen un grado de percepción muy, muy delicada en comparación a nosotros, muy fina, como para detectar aquello que va a suceder y entonces sobrevivir a los acontecimientos. Ahora, de acuerdo a todas las teorías y los estudios que se pudieron hacer, todo lo que se llega en conclusión con respecto a la desaparición de estos animales impresionantes que existieron en algún momento sobre la Tierra, bueno, fueron tan repentinas y de un modo tan particular que ni ellos se pudieron dar cuenta que el fin para esa etapa de la historia se venía, y junto con el fin de esa etapa se venía el fin de él. Y entonces allí automáticamente fue como que la historia dio vuelta a la página y comenzó otro tiempo. Si uno tiene que remitirse a la historia de las civilizaciones, también uno se encuentra que hubo civilizaciones que en un momento determinado desaparecieron como tales. Y que si bien se tiene bastante conocimiento en cuanto a sus formas de vida, por los hallazgos arqueológicos, por las construcciones que desarrollaron, por cosas que quedaron de aquellas culturas, sí no se sabe bien a ciencia cierta de qué modo fue evolucionando el final de estas culturas, hasta que llegaron a la desaparición misma de ellos como una cultura que eran. Y no estoy hablando de culturas que no tenían un desarrollo de conocimiento, porque es evidente que lo que ellos hicieron en aquellos días había que tener mucho conocimiento para poder lograr lo que ellos lograron con lo que tenían en aquellos tiempos. Y hasta el día de hoy sorprende mucho a todos aquellos que se encuentran con esas evidencias que quedaron de aquellos tiempos. Entonces, evidentemente había un desarrollo de la ciencia en la vida de estos pueblos. Pero también es evidente que el desarrollo o el aumento de esa ciencia, hubo un momento en donde no pudo traer respuesta para el suceso que aconteció y entonces finalmente terminaron desapareciendo. ¿Y por qué hablo yo de todas estas cosas? Porque yo miraba en el libro de Daniel y sin querer yo escarbar la profecía, porque no es mi intención en esto, ni tampoco ponerme en punto y detalle de los tiempos que están mencionados allí en este capítulo 12, del cual quiero tomar algunos versículos. No es mi intención mirar esta palabra desde ese ángulo, sino más bien desde el lado de lo práctico, de lo sencillo, para poder comparar los días que estamos nosotros viviendo. Y entonces, el capítulo 12 del libro de Daniel habla allí desde el verso 1 al verso 4 de la siguiente manera. Y el título es El tiempo del fin de este pasaje bíblico. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen
En el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así se manifiesta la palabra de Dios en este capítulo 12 del libro de Daniel. Y más allá de poder situar este párrafo bíblico en una época o en otra que los cristianos o los creyentes conocemos, es antes o después del arrebatamiento, más que eso, lo que quiero yo poder considerar es lo que dice en principio el título, Tiempo del Fin. Es la comprensión de toda una etapa, en donde va a comenzar el reloj de Dios a ir marcando con sucesos cada uno de los tiempos que va a llevar hasta el límite de la hora final. Pero que en un punto todo no va a comenzar de la noche a la mañana, sino que va a ir teniendo sucesión de circunstancias o de vivencias que precisamente van a marcar, van a anunciar que algo está pasando en relación a todo esto. Y dice esta palabra que va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, desde que existió gente sobre la tierra, hasta esos días finales, no se iba a vivir un grado, un nivel de angustia como el que iba a comenzar a suceder en los días finales. En estos tiempos, que comprende precisamente el camino hacia el tiempo final, hasta el cierre de toda esta época humana. Entonces, cuando menciona de este nivel de angustia, es evidente que no es un nivel de angustia como el que siempre se ha ido conociendo, sino que va a tener algún grado de novedad en el que de algún modo va a crecer en el corazón, en la vida de la gente, pero también en su capacidad de poder abarcar mayor cantidad de gente. O sea, si antes había un angustiado, ahora se va a multiplicar esa cantidad de angustiados. Y esto va a ser muy notable. Esto va a ser pan de todos los días en esas etapas. Y desde hace unos años a esta parte, si hay una palabra que ha entrado a formar, ha empujado hasta hacerse un lugar dentro de las conversaciones y las vivencias de las personas, es la palabra angustia. Es la palabra angustia. Porque la gente comenzó a conocerla primero en forma quizás así más suelta, y sin embargo esta palabra fue cobrando cada vez más espacio, más lugar en la sociedad, hasta pasar a ser parte de un léxico bastante común dentro de todo lo que es el manejo de la vida humana. Entonces, cuando se habla en muchos momentos, la palabra angustia tiene lugar. Desde el mismo angustiado que la expresa, que expresa su estado de ánimo interior y que lo expresa de esta manera. Y miraban estos días, precisamente algunos noticieros,
y la gente a la cual se le hacía reportajes, se les preguntaba a ver cómo se encontraba, cómo viajaba, cómo iba y volvía a su hogar. Y entonces muy buen número de gente decía con temor. No puedo negar que tengo miedo. Voy porque tengo que ir, tengo que salir. Y si no salgo, si no hago algo, mi familia no come. Entonces estoy en la obligación de hacerlo. Pero si pudiera evitarlo, lo evitaría. O sea, tengo miedo, pero no me queda otra. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede vivir de esta forma? ¿Cómo le podemos dar a llamar a esta situación en la que la gente vive todo el tiempo? Porque todo lo que sucede, todo lo que se hace, está encuadrado dentro de una cantidad de sospechas que es difícil no poder en algún momento estar involucrado en un estado de angustia. Porque todo el tiempo forma parte del clima de relación de la gente y de lo que lo relaciona a la gente con las cosas cotidianas. Todo el tiempo forma parte de esto. O sea que si antes veníamos viviendo en angustia y conocimos esta palabra a partir de habernos identificado con los rasgos que tiene la angustia, hoy en día la angustia ha ganado el primer puesto, me parece, entre todos los sentimientos que la gente abriga dentro de su propia persona. Porque si hay algo que genera angustia es precisamente la confusión. Cuando uno está confundido, y seguro es también que pueda entrar a un nivel de angustia. Y yo me pregunto, ¿hay alguno que tenga en claro las cosas hoy? Cuando todos los días escuchamos que nadie sabe de qué se trata esto enteramente, sino que todo va evolucionando cada día y conforme a lo que va evolucionando hay que intentar fabricar respuestas constantemente o tomar medidas. O sea que si no hay gente que tenga en claro esto, evidentemente la confusión es muy grande. Y si los que saben no tienen en claro, ¿qué se puede esperar de la gente en términos generales? Confusión, angustia, tiempos de inestabilidad. La inestabilidad genera angustia. Es pariente cercana de la angustia. Es prima hermana. Y yo me pregunto, a ver, ¿quién puede decir yo vivo una vida estable? Yo tengo una vida estable en el país en el que vivo. La vida que se desarrolla en todos los formatos que toma el ser humano para llevarla a cabo, están estables. ¿Quién puede decir eso? El mundo está viviendo en un tiempo de inestabilidad. Los grupos poblacionales viven en inestabilidad constante. No se sabe, dice, cuándo va a terminar. Y cuando termine, no se sabe cómo se va a seguir. O cómo se va a comenzar. O si se va a comenzar, es la pregunta para muchos. Angustia. Tiempos de angustia como no lo hubo nunca antes. Temor. Todo el tiempo está el temor. Allí a la par de la persona. Porque no sabe si sale, si va a volver. Por todo lo que sucede afuera. No hablemos de los robos, de la violencia. Mire, hace un tiempo atrás se decía, uno sabe que sale, lo que no sabe es si va a volver. ¿Y hoy? ¿Cómo está esa parte? El temor, hoy en día, normal de todo, el temor del contagio. El temor de que si esto se extienda no se pueda terminar de absorber todo el daño que genere.
Y de hecho, a lo mejor lo que temían algunos al comienzo, terminó ya en este punto de la historia, ya terminó con ellos. Y estoy hablando de todos aquellos que pensaron los primeros días, si esto se extiende, no me queda otra que cerrar mi negocio, que olvidarme de lo que tenía y hacer como que nunca lo tuve. Y transcurrido ya todo este tiempo, hay muchos que el temor ya se hizo realidad. Y si antes teniendo algo tenían temor, ahora que no tienen eso, ¿cómo estarán? La gente va y viene y el temor está con ellos todo el tiempo. En donde usted quiera buscarlo, está presente. La agitación con la cual se vive todo esto. Porque todos los días se cambia algo. Porque todo el tiempo la vida está tomando distintos tipos de prevenciones. Porque lo que ayer funcionaba hoy ya no funciona. Porque lo que se había podido quizás prever, proyectar, planificar hacia adelante, ya olvídense. Porque definitivamente no se sabe nada. Y esto genera, dentro de todos estos tiempos de cuarentena que uno debería decir, bueno, estamos todos en paz, estamos tranquilos, porque estamos en nuestras casas. No. La agitación excede el estado de quietud de la gente. Porque esta quietud extrema también se descubre que está generando otros problemas, que después habrá que ver cómo se soluciona. Y la impotencia de no tener herramientas para ver cómo sacarnos el clavo de encima. No se cuenta con herramientas. Ver qué sucede y en muchos casos no poder hacer nada. Entonces, estamos viviendo realmente un tiempo de angustia. Creo que potenciado desde tantos lugares, que no ha quedado lugar de donde no venga algún dardo que sume en la vida de cada persona para producir un determinado grado de angustia. O sea que la angustia expande todos los días para mucha gente. No estoy hablando solo de nuestro país, estoy hablando de muchos países, estoy hablando del mundo, que hoy corre intentando aquellos lugares que se están de a poco queriendo recomponer, tratando de hacerlo, de lograrlo, pero con el miedo de que no vaya a surgir otra vez un gran problema. Uno ve esta palabra aquí que yo leí, que por un lado se encuentra toda esa situación manifestada aquí en esta palabra, y que por otro lado, como si fuera una paradoja, se encuentra precisamente también otro grupo de personas. Y este grupo de personas dice de la siguiente manera, en el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, el resurgimiento, dentro de todo este estado de situación, el resurgimiento de un grupo. ¿A quiénes les llama los entendidos esta palabra? Al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los que desde el comienzo entendieron esta palabra, se acercaron a aquel que tiene respuesta en todos los tiempos y para todas las cosas, entregaron sus vidas en manos de aquel que es el único que puede asegurarnos un resguardo real, verdadero, el único que puede garantizar el presente y el mañana,
el único que puede garantizar que lo que dijo que va a hacer en favor de nosotros, lo va a cumplir a pesar de todo lo que suceda, que no es otro que Dios. Dios le llama en esta palabra entendidos a los que entregaron su vida a Él y empezaron a buscar la manera de tener delante de su vida todo lo que es el consejo de su palabra y el modo a través del cual uno debería esforzarse para conducirse conforme a lo establecido por Él. Y dice que, paradojalmente, en ese tiempo de angustia, sin embargo, para este grupo de personas, vendría un tiempo de liberación. A ver, para un punto, para una parte, viene un tiempo sumamente difícil, de angustia, de pesadez, de complicaciones. Y a mí me lleva mucho la mente a lo que es Isaías 60, que dice que cuando avance la oscuridad sobre las naciones, sobre su pueblo, sobre nosotros resplandecería Dios. Y su gloria sería vista sobre nosotros. Isaías 60. Y aquí, en estos versículos, Daniel dice, los entendidos resplandecerán. Algo similar a lo que dice Isaías. Isaías dice que en ese tiempo difícil para la humanidad, para las naciones, sin embargo, Dios asistiría a su pueblo, a sus hijos, a los que han corrido en busca de su persona, han asistido a Él en busca de salvación y de seguridad, y le han entregado sus vidas. Dice que Dios los guardaría y los haría resplandecer todavía. Su presencia, su gloria, estaría sobre ellos. Esto significa no solamente protección, no solamente resguardo, no, significa contención, significa esperanza, significa expectativa positiva, significa abastecimiento, significa la garantía de que Dios guardaría, protegería y bendeciría a su pueblo, más allá de todas las cosas que suceden aún alrededor de este pueblo, de su pueblo. Y Daniel dice que esto también en este versículo habla precisamente de esta manera, que para el pueblo de Dios llegaría un tiempo de liberación, que de otro modo uno podría ver y decir, al haber liberación existe también un grado de manifestación de esa liberación. En otras palabras, que el pueblo de Dios se manifestaría en ese estado de situación que Dios generaría sobre la vida de sus hijos. Sería la manifestación del pueblo de Dios. Allí se nos notaría claramente la diferencia entre aquellos que le han confiado su vida a Él y los que no lo han hecho. Por eso dice que algunos, aún hablando de aquellos que murieron, despertarán para completa confusión y vergüenza eterna. Y los otros aún, que murieron en Cristo, también despertarán del mismo modo, pero para felicidad eterna. El favor de Dios con los suyos se notaría claramente en estos tiempos. Y hay algo que yo tengo pendiente y que en algún momento voy a comenzar a subir a este tiempo. Y es la experiencia de hermanos en la fe de nuestras congregaciones. Cómo han vivido este tiempo y cómo han visto la mano de Dios. Como yo también lo he experimentado. De qué modo Dios se ha movido en estos tiempos con sus hijos. Que es notable el obrar de Dios en la vida de sus hijos en estos días. Es muy llamativo, es muy evidente lo que Dios ha estado haciendo hasta aquí en favor de sus hijos. No porque nosotros seamos personas espectaculares,
sino que porque tenemos a un Dios espectacular. No porque nosotros seamos personas buenas, sino porque tenemos a un Dios bueno. No es porque nosotros hubiéramos sido lo suficientemente fieles todos estos años, sino porque tenemos a un Dios fiel, que más allá de muchos de nuestros errores, vio que igual nos esforzábamos por seguir adelante y en su fidelidad nos consideró. No porque nosotros entonces hayamos hecho todos los actos necesarios como para ser ganadores de este privilegio. No, una vez más, porque Él se comprometió a hacerlo y en su misericordia siempre estuvo dispuesto a hacerlo, está dispuesto a llevarlo a cabo y lo seguirá estando, porque su esencia es esa. Él es Dios de amor, Dios de misericordia, es fiel en todos sus dichos, es verdadero y va a cumplir todas sus palabras con cada uno de nosotros que le hemos confiado nuestra vida. Ahora, volviendo un poco al tema, uno no puede dejar de reconocer que hay un grado de desesperación en muchos aspectos de la vida que hoy vivimos y en mucha gente. El versículo 4 dice, pero tú, Daniel, como haciéndolo aparte a Daniel, de todo esto que iba a pasar. Dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A Daniel, ¿qué le dice? Vos, Daniel, cerrá esto, ya está. Esta es tu parte. Seguí con tu vida, como venías viviendo, así seguí. No te desvíes, andá hasta el final. Deja que todo vaya aconteciendo normalmente en tu vida, que cuando llegue este tiempo, a vos se te va a llamar para darte lo que a vos te corresponde. Vos estás exento de esto. ¿A quién se lo decía Dios? A un hijo suyo, a uno que era parte de su pueblo. ¿A quién se lo dice Dios en estos días? A cada uno de nosotros. Seguí con tu vida de fidelidad. Seguí con tu vida esforzándote para llegar hasta el fin, como dice Apocalipsis. Sí, que el que puede esforzarse y llegar hasta el fin, ese alcanzará la bienaventuranza de parte del Señor, la bendición, la recompensa, el bienvenido, siervo fiel. Entonces, muchos correrán de aquí para allá, en búsqueda de ¿qué? De soluciones, en búsqueda de respuestas, y sin encontrarlas. Y esto va a ser también otro tema notable. La agitación, la desesperación, la búsqueda apurada de soluciones, desesperadas de soluciones, pero que no están a la vista. Y uno ve en estos días, dice y la ciencia aumentará, que precisamente este campo, el campo de la ciencia, todos los días se está corriendo contra el reloj, en búsqueda de soluciones, que todavía no aparecen, a pesar de que la ciencia se ha desarrollado en estos últimos años, en estos últimos 50 años, y mucho más todavía en relación a todos esos 50 años en estos últimos tiempos. La ciencia se ha desarrollado tan rápidamente que uno dice, bueno, como siempre se pensó, el bienestar de los pueblos, el presente, el bienestar presente de los pueblos, el futuro y el buen futuro de los pueblos está en la ciencia. Cuanto más desarrollados sean los pueblos, van a tener mejor vida. Y se toma no solo a la educación, sino a la formación científica como una respuesta y una solución para la vida de los pueblos. Hoy en día, eso es uno de los paradigmas que maneja la política y que maneja la sociedad en general.
Pero la realidad de hoy en día, y no es que yo estoy yendo en contra de este pensamiento porque a mí me encanta la educación y me encanta, y me hubiera encantado ser un científico. Me gusta, soy curioso, me gusta conocer. No estoy en contra de esto, pero sí estoy queriendo decir lo siguiente. Aquellos pueblos de aquellas culturas que desaparecieron y que llevaron a cabo semejantes obras de arte que hoy todavía persisten después de tantos años, evidentemente tenían conocimiento bien profundo para hacer todo lo que hicieron, con lo que tenían en ese tiempo. Pero sin embargo no tuvieron solución en un momento de su historia y desaparecieron. En estos días es como que estuviéramos transitando un camino algo similar. Porque la ciencia es impresionante cómo se desarrolla, cómo se va desarrollando cada día. Todos los días uno la ve crecer, encontrarse con nuevos descubrimientos. Pero para este problema que hoy vivimos, todavía no tiene solución. Y usted me dice, ¿la tendrá? Sí, claro, en algún momento la tendrá. Por lo menos estamos creyendo que nuestros científicos son capaces, porque lo han hecho otra vez, lo volverán a hacer. En aquellos días en donde ellos fueron capaces, no todas las pandemias, no todos los momentos, abarcaron a un mundo completo, en donde ninguno tuvo solución. En este día, en estos momentos, el mundo completo está sin solución. Y todos los científicos que componen al mundo, a las naciones del mundo, están corriendo contra el reloj, tratando de buscar la respuesta para este tiempo. Dios quiera que la encuentren. Dios ayude para que entonces se pueda traer una solución para esto. Pero la otra pregunta es la siguiente. ¿Será que con esta solución ya se solucionará todo? Y entonces no habrá más corridas. No habrá más necesidades de momentos de desesperación y de corridas contra el reloj. Déjenme compartirles mi percepción. Creo que hemos empezado un tiempo en donde las corridas contra el reloj van a ser parte de la vida de las naciones. Porque los tiempos se han vuelto urgentes. Las situaciones se han transformado en únicas. Son únicas. Muchas de las cosas que hoy vivimos son únicas en la historia de la humanidad. Y las que vienen seguramente mostrarán caras novedosas de todo lo que es la vida que hasta aquí conocíamos como normal. Si uno hubiera leído este párrafo bíblico que hoy yo leo y comparto con ustedes, con el diario del lunes, vamos a decir, porque hoy todos estamos considerando que esto es así. Hay otro detalle, y con este quiero cerrar. El detalle está en el versículo 8, 9 y 10. Dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, continúa vos con tu vida, Daniel. Esto ya está, va a suceder en aquellos tiempos. Y el verso 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez, aquí hay dos componentes en posiciones sumamente antagónicas. La primera cosa es una realidad que uno no quisiera que suceda, pero que va a suceder. Y dice que en medio de este tiempo, aunque uno les lea la palabra y ante la evidencia de los hechos, dice los impíos, llevando esta palabra
hacia aquellos que quieren vivir su vida dando rienda suelta a todo lo que les parece y aún transgrediendo normas de vida que podríamos llamar como normales para una vida poblacional, dice, ellos van a seguir procediendo igual. Por más que uno les hable, por más que uno les muestre, por más que les lea la palabra, por más que les haga ver las señales que están aconteciendo, hay muchos que se van a endurecer más todavía en su postura y van a proceder en función de eso, no en función de la advertencia que la palabra de Dios da, y por lo tanto no se van a arrepentir de la vida que llevan, y los va a encontrar ese final de los tiempos bajo las mismas conductas, y por lo tanto la van a pasar mal. Y no son pocos. Para un gran número, dice, que todo esto seguirá igual como si nada. En forma, con una conducta incauta, allí, desprevenidos de todo. Como que si no va a pasar nada. Sus sentidos anestesiados, sin percibir el tiempo que están viviendo, que está señalando precisamente eventos totalmente distintos y que, como venimos diciendo y escuchando hace muchos días, años ya, varios años, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto ya lo sabe la gente. El mundo en el que vivimos ya nos da señales de que no da para más. Y nosotros, en vez de parar, seguimos igual infectando el mundo en el que vivimos. Seguimos aumentando los motivos de autodestrucción. Todos lo sabemos esto. Pero se sigue igual hacia adelante. El cambio climático, que se sabe desde hace varios años. El desmonte, que se sabe desde hace varios años. Y que a partir de esto, el desprendimiento de glaciares, tremendos glaciares que van a aumentar el nivel del mar. Se sabe. Pero igual se sigue. Como si uno caminaría rumbo a un despeñadero, rumbo a un abismo, y le dicen, cuidado que te vas al abismo, igual sigue hacia adelante. Sus sentidos totalmente desconectados de esa realidad, que la vivirán como algo más, sin darse cuenta que no es algo más. Porque estos días no son algo más. Los que vienen no serán algo más. Todo comenzará a ser distinto. Y finalmente quiero cerrar con esto. Pero los entendidos, dice, comprenderán. Otra vez, el pueblo de Dios comprenderá lo que está pasando y lo que va a pasar. Y entonces, en función de eso, tomará los recaudos que corresponden. Inclinará su vida para el lado en donde sabe que está más seguro. Volverá sus pasos si se ha alejado del verdadero refugio. Comenzará a redirigir sus actos, sus acciones, sus decisiones, entendiendo que hasta allí las cosas no eran como correspondían. Y que es hora de poner cada cosa en su lugar y de ordenar aquellas que estuvieran desordenadas, para que entonces ninguna de todas las cosas que vivimos o viviremos nos tomen desprevenidos, para que se note claramente la diferencia en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra salida, en nuestra entrada, en nuestro diario vivir. Que todo lo que hicimos hasta aquí, que todo lo que creímos, que todo lo que esperamos de parte de Dios, no era una falacia,
No era una fábula, era una realidad. Todo lo que Dios decía era cierto. Porque esta es la verdad, todo lo que Dios dice es cierto. Y entonces, en función de esa fe puesta en el Dios nuestro, es que podemos transitar este tiempo, más allá de todo lo que pase y los que vienen, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la bondad, bajo la bendición de Dios. Y todo lo que suceda, o que Dios permita que suceda con su pueblo, siempre será lo mejor. Porque Dios nunca permitirá lo malo para los suyos. Él dijo que haría lo mejor. Y así va a ser. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios te bendiga. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. De tu amor, la fuente de todo poder.
que